Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26, hasta el capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia se comenzará a centrar cada vez más durante estos días en el Espíritu Santo como preparación para el gran Pentecostés, día en que celebraremos su venida sobre los apóstoles y sobre nosotros y nuestras familias. Es por lo tanto un tiempo maravilloso en el que a través de las Sagradas Escrituras podremos ir conociendo y experimentando un poco más del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo que habita en nosotros. En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús empieza a preparar a sus apóstoles para cuando Él ya no esté físicamente con ellos, y en el mensaje a sus discípulos encontramos un gran contraste. Por un lado, Jesús les anuncia las tribulaciones que sufrirán por causa de su nombre, y por otro, les anuncia el envío del Espíritu Santo como el Paráclito, que está con ellos para respaldarlos. En contraste entre tristeza y alegría, entre temor y fortaleza, entre sentirnos solos y con el respaldo de Dios, también nos identifica de alguna manera a todos nosotros. Es por esta razón que el conocimiento del Espíritu Santo y la experiencia de sentir su presencia en nuestra vida se hace vital para recibir de Él su ayuda en los momentos que más lo necesitemos. Reflexionaremos el Evangelio a partir de los siguientes aspectos. Primero, los ataques por no conocer de Dios. Y segundo, el Espíritu Santo Paráclito. Primero, los ataques por no conocer a Dios. Advierte Jesús a sus discípulos: los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, sus seguidores se enfrentaron a una serie de desafíos y persecuciones que confirmaron las palabras proféticas de Jesús. Pedro y Juan, dos de los apóstoles más prominentes, fueron arrestados y llevados ante las autoridades judías por predicar el nombre de Jesús como el Mesías. La excomunión de la sinagoga fue una realidad para muchos de los discípulos, quienes fueron expulsados de sus comunidades religiosas por su fe en Cristo. La persecución se intensificó con el tiempo, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata cómo Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, fue apedreado hasta la muerte por su testimonio de Jesús. Este acto de violencia en nombre de la religión reflejó la advertencia de Jesús de que llegaría una hora en la que aquellos que los mataran pensarían que estaban sirviendo a Dios. Santiago, el hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser martirizado por su fe. Su muerte fue un claro ejemplo de cómo las autoridades creían estar haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los seguidores de Jesús. Como Esteban y Santiago, muchos otros apóstoles y seguidores de Jesús enfrentaron la oposición, la violencia y la muerte a manos de quienes decían hacerlo en nombre de Dios sin conocerlo realmente. Desafortunadamente, la persecución y muerte de seguidores de Cristo aún ocurre en varios lugares del mundo en la actualidad.
Estos eventos suelen ocurrir en regiones donde la libertad religiosa es limitada y los grupos extremistas o gobiernos autoritarios reprimen la expresión de la fe cristiana. Hoy, en pleno siglo XXI, hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo, nos recuerda constantemente el Papa Francisco. Son personas que sufren cada día persecución, discriminación y desprecio por la misma razón por la que lo padeció Jesucristo, porque la oscuridad rechaza la luz. Viven en países regidos por leyes que marginan a los cristianos y que limitan la libertad de expresión. No pueden optar a determinados puestos de trabajo ni recibir un mínimo de educación, lo que les deja sumidos para siempre en la más absoluta pobreza. El martirio a los cristianos sigue siendo un problema para los creyentes de todo el mundo, incluyendo el riesgo de encarcelamiento, pérdida de hogar y bienes, tortura física, violación e incluso la muerte como resultado de su fe. Unos optan por vivirla en la clandestinidad, porque vivirla abiertamente puede costarles la vida. Otros deciden manifestar en público su fidelidad a Cristo y atenerse a las consecuencias. Son muchos los que se ven obligados a huir con sus familias a otro país y empezar de cero una vida en libertad. Según la ONG Puertas Abiertas, en promedio cada mes, 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. Y 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. El siguiente es testimonio de Devangeli, víctima de la persecución a cristianos en el sur de Asia. El domingo de resurrección de 2019, varias bombas sembraron el terror en 3 hoteles y 3 iglesias, dejando 269 muertos y 500 heridos. Mi mujer y mi hijo habían asistido a misa. Tras la explosión, un vecino me dijo que había visto a mi hijo con su ropa ensangrentada pero caminando. Di gracias a Dios porque creí que los dos estaban vivos. Busqué a mi mujer durante días entre los heridos en los hospitales, hasta que finalmente tuve que aceptar su muerte. Pese a todo, estamos orgullosos de ser católicos y fieles a Jesús. Las víctimas, incluida mi mujer, dedicaron sus vidas a Dios. Por su parte, María en Nicaragua afirma: este tiempo de persecución y angustia es un tiempo penitencial. Los sacerdotes están siendo perseguidos. Monseñor Rolando Álvarez ha sido condenado a 26 años de prisión. Religiosos se han visto obligados a irse. El gobierno ha prohibido actos de piedad por las calles. Las homilías están siendo grabadas. Aún así rezamos en las casas, en las parroquias o por Zoom o WhatsApp. Asistimos a misa el domingo, nos confesamos. Estamos seguros de que el clamor de este pueblo será escuchado por Dios. El miedo no nos paralizará mientras tengamos fuerzas para arrodillarnos y alzar nuestras manos a Dios. Si tienes la libertad de practicar tu fe sin restricciones, debes saber que es un privilegio que no todos disfrutan. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva tener esa libertad, donde no solo debemos dar gracias a Dios y valorar cada expresión de nuestra fe que tenemos la posibilidad de hacer abiertamente, sino que además nos da la responsabilidad de orar y ser voz para aquellos que no tienen esa misma libertad. Segundo, el Espíritu Santo Paráclito. Dice Jesús en el Evangelio: cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. El término Paráclito proviene del griego parakletos, que significa el llamado al lado de alguien, o el que está llamando para asistir o consolar. Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Paráclito que enviará desde el Padre para dar testimonio de Él. En la época de Jesús el término Paráclito tenía varios significados relacionados con la idea de ayuda, consuelo y defensa legal. En el mundo griego se usaba para referirse a alguien que ofrecía asesoramiento legal o que actuaba como defensor en un juicio. En el contexto judío podría entenderse como alguien que intercede por otros ante Dios o que brinda consuelo en tiempos de dificultad.
Hoy sabemos que el Paráclito fue enviado y que las palabras de Dios así se cumplieron y que desde que fue enviado ha permanecido y continúa estando presente en nosotros y que su presencia es la presencia misma del Padre y del Hijo en cada uno de nosotros. Jesús, siendo Dios en su naturaleza humana, sabía de sus limitaciones físicas para estar con cada uno de nosotros. Por eso, por su gran amor, quiso habitar en nosotros en unión con el Padre a través del Espíritu Santo. Así nos lo hace saber más adelante cuando afirma en Juan 16:7: pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Ese Espíritu que desde el principio se movía sobre la faz de las aguas y que fue enviado por Dios a reyes y profetas es el Paráclito que habita en ti, en mí y en cada uno de nosotros, y que como Paráclito nos ofrece asistencia, guía, consuelo, fortaleza, sabiduría, defensa y testimonio en todo momento. Jesús, al prometer el envío del Paráclito a sus apóstoles, no les prometió una vida perfecta en la que todo les saliera como quisieran. De hecho, como lo vimos hoy, Jesús les habló de persecuciones e injusticias hacia ellos, pero les dijo que el Paráclito estaría con ellos para dar testimonio de él. La palabra mártir en griego significa testigo, es decir, que dará testimonio de su fe, de su pensamiento y creencia aún hasta la muerte, si fuera necesario. Los discípulos, aún después de presenciar la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo, estaban escondidos y muertos de miedo por la persecución de las autoridades. Solo fue hasta Pentecostés, al recibir el Paráclito prometido por Jesús, que ellos fueron llenos de la valentía suficiente para anunciar el Evangelio y ser testigos de Jesús. Hoy en día, en nuestro día a día, podemos estar recibiendo ese rechazo. Cuando un vecino o un compañero de trabajo se incomoda por nuestra fe. Incluso lo podemos estar viviendo dentro de nuestra familia. Cuando un hijo, un hermano o nuestra propia pareja no aceptan la fe católica, no aceptan nuestra fe. Y tal vez recibimos rechazos, burlas. Es momento de pedir al Espíritu Santo para que nos dé la guía y la sabiduría para aún seguir amando incondicionalmente, para orar por estas personas para que vean la luz y aún a nosotros nos permita seguir viendo la luz, y para que nos dé la sabiduría de hablar en el momento correcto o de callar en el momento correcto. Oración. Amado Señor, hoy te damos gracias por el Espíritu Santo que nos enviaste y que es tu divina presencia en nosotros. Gracias porque no estamos solos y sabemos que el Paráclito nos defiende y consuela en los momentos en que más lo necesitamos. Hoy queremos agradecer y rendir homenaje a todos aquellos discípulos tuyos que, movidos por tu Santo Espíritu, estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por llevar tu mensaje de amor y salvación al mundo entero, y aún por aquellos que lo siguen haciendo. Nos unimos en oración por todos los cristianos que ahora mismo están siendo perseguidos y martirizados en diferentes lugares del mundo, y ayúdanos a través del Espíritu Santo a ser la voz de los que no pueden hablar, y a defender nuestra fe con valentía en todos los entornos en los cuales hoy, al igual que ayer, algunos se están empeñando en sacarte. Amén.